Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario, del uso horario en el cual nos estén viendo, depende, ya ves que luego nos ven en Timbuktu, nos ven en Pekín, nos ven en Camboya, nos ven en Uzbekistán, nos ven en Mongolia, nos ven en Finlandia, en Laos. Una Camboya. vez más, uno de nuestros programas, en uno de de sus canales favoritos, La Fonda de Endor. Estamos aquí una vez más, tratando de compartir un poco de sabiduría, un poco de conocimientos, de técnica. Porque fíjate que el otro día, amigo mío, mi buen Maloch, iba yo caminando por por la vida, ya sabes que a mí me encanta caminar, y Sí, me amigo. encontré con una señora muy, pues muy, obesa, está muy obesa, de ojos verdes, y pero ya grande la señora, y se preocupaba mucho acerca del conteo de las calorías. Fíjate que estaba en el súper, muy preocupada porque ya después de tantos años de su vida de no preocuparse por esas cuestiones de las calorías, de repente que pues estaba muy preocupada de que, ay, no, es que me estoy pasando de calorías, no debo de comer tanta caloría, no debo de estar, consumiendo tanta. Y entonces yo le dije que estaríamos haciendo un programa, ya que es una participante muy activa en viendo nuestros programas. Y entonces le dije que en algún momento íbamos a hacer uno de nuestros episodios hablando de cómo hace la cuenta de las calorías, porque fíjate que una de las preguntas o de las incógnitas que tenía y era precisamente que, ¿cómo sabe la gente cuánta caloría tiene una mordida de pan, ¿no? Por ejemplo. O cuánto tiene un taco de bistec. O cuánto tiene o sea, la pregunta era cómo sabían ese pedazo de materia, cuántas calorías tiene. Entonces, pues íbamos a preparar ese episodio hablando precisamente de estas cuestiones tan intrigantes para la población, porque pues obviamente hay mucha gente que tiene esa aprensión, ¿no? Tiene esa ansiedad, esos pensamientos revolventes, esos pensamientos que rumian, reverberan y rumian en su cabecita. Y muy probablemente porque antes, fíjate que en un fenómeno que estaba pensando antes de iniciar el episodio, estaba pensando que antes la gente no se preocupaba tanto y era menos obesa. Por ejemplo, cuando tú y yo vemos fotos de nuestros papás de jóvenes, pues eran muy delgados y la gran mayoría de la gente era muy delgada, ¿no? Era muy, muy delgada. Demasiado. Hasta hace muy poco tiempo han habido esto de las tallas extra y las tiendas especializadas con esa ropa y la cosa. Pero antes la gente era muy delgada, muy, muy delgada, creo yo. Y ahora ya la gente tiene, pues como que más problemas con su peso, ¿no? Y fíjate, cuando más se preocupan es cuando hay cuando más problemas hay. Entonces, pues, ¿cómo ves? Sí, amigo, pues mira, vamos, me gustaría a mí abordar este tema de la pregunta de esta señora, como tú estás comentando, de cómo es que se determinan las calorías, ¿no? En lo que son los alimentos. Pues vamos a dividirlo en tres partes. O sea, una de las partes va a ser cómo se hace experimentalmente, ¿no? Que es a través de un calorímetro. Un calorímetro aprovecha el principio de lo que es la definición de una caloría, que una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar un gramo de agua 1 grado centígrado, ¿vale? Ese es como que el fundamento. Repito, es la cantidad de energía que tú necesitas para que 1 gramo de agua eleve su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meten los alimentos a una pequeña cámara donde los someten al alimento, pues a una combustión y miden qué diferencia hay entre la temperatura a la que se metió el alimento y la temperatura a la que salió, que generalmente es por el aumento en la temperatura de agua que está rodeando esa cámara, ¿vale? Y así lo determinan. Toda esta información se va recopilando y nos lleva a lo número dos, que es cómo se hace, cómo hacen los nutriólogos, los dietistas, para determinar cuántas calorías van a poner en las dietas de los pacientes. Eh,
esta información que ya tiene años haciéndose con el calorímetro se registra en unas tablas. Generalmente la FDA o las instituciones de salud de cada país tienen sus propias tablas. ¿Por qué? Pues porque la dieta en cada uno de los países es diferente, ¿no? No es lo mismo, ni están los mismos alimentos disponibles para la población en todos los lugares. Entonces ya con estas tablas, donde ya viene desglosado todo lo que son las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, la fibra, todos los nutrientes que hay y las calorías, pues los nutriólogos pueden armar sus menús para recomendárselos a sus pacientes. Y la otra que pues es muy importante y a la que estamos expuestos todos es cómo sacar las calorías con base en la información de las etiquetas, ¿vale? Entonces, aquí para la determinación de las calorías por medio de la etiqueta, uno se tiene que fijar en tres componentes principales. Uno de esos componentes son los hidratos de carbono disponibles. Puede venir también como carbohidratos totales, puede venir de otra manera, pero en general son así, ¿no? Los carbohidratos totales, la grasa total y la proteína, ¿vale? Todo lo demás lo vamos a ignorar. Básicamente lo vamos a ignorar porque se considera que no hacen un aporte significativo de calorías o no tienen aporte significativo. También quiero precisar, ¿no? Que siempre mencionamos que de las calorías, pero lo correcto es decir kilocalorías, ¿vale? Eso, todas las dietas están hechas en base a kilocalorías y la dieta más recomendada es de 2000 kilocalorías, ¿no? Como que es la dieta estándar para todos, que esto pues se va a mover obviamente de acuerdo a tu actividad física, ¿no? Por ejemplo, Ujú. los trabajadores de la construcción, que son de los trabajadores que hacen más desgaste físico, su requerimiento es alrededor de 3800 a 5000 kilocalorías, ¿no? Diarias, imagínate. Esto es incluso más que un deportista de alto rendimiento, ¿no? Es Claro. increíble el gasto que hacen. Bueno, regresando al tema de las etiquetas, otro principio que vamos a aplicar una vez hayamos identificado estos tres grandes grupos, que repito, son los carbohidratos totales, las grasas totales y las proteínas, vamos a aplicar una regla en la que nos dice que cada gramo de carbohidratos y de proteínas nos aportan 4 kilocalorías, ¿vale? 4. Y cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. También por ahí hay algunos otros que han determinado que cada gramo de alcohol, porque a todos bueno, casi a todos les fascina el alcohol, y aporta 7 kilocalorías, ¿vale? Pero bueno, para fines de alimentación, eso lo vamos a dejar de un lado, pero sí quédense con el dato, ¿no? Que son 7. O sea, vean, es algo intermedio entre la grasa y los carbohidratos, ¿no? No es despreciable, no es nada despreciable. Y bueno, entonces ya que tenemos eso, pues procedemos a hacer el cálculo. Les voy a mostrar una etiqueta, primero muy sencilla, de lo que es un jugo procesado que no tiene más que azúcar. Y recordemos que el azúcar es parte de los carbohidratos totales. A ver, ahorita se las voy a poner en la pantalla. Muy bien, aquí tenemos la etiqueta de lo que es un jugo. Como pueden ver, declaran el contenido energético, 29.2 kilocalorías, y que eso equivale a 124.1 kilojoules, que los kilojoules son la unidad de energía del sistema internacional, pero pues prácticamente todos estamos manejando las kilocalorías. Ok, te hacen su declaración: proteína cero, grasa cero, hidratos de carbono disponible, 7.3, de los cuales están los azúcares, que es la totalidad de los carbohidratos. Bueno, entonces si nosotros ponemos 7.3 por los 4 que nos dice la regla, nos da un total de 29.2, que es lo que aparece aquí, 29.2 kilocalorías. Y qué bueno que, amigo, pues las etiquetas fueran así de sencillas, ¿no? Pero hay etiquetas mucho más complejas que nos pueden revolver un poco la cabeza, y pues para eso está la fonda de Endor, para ayudarnos a que se nos quite un poquito la revoltura de cabeza, ¿no? Mira, Eso es aquí que todo, ya es eso un es todo. cálculo. ¿Perdón, amigo?
Que eso es todo, vamos con todo. Vamos por todas las canicas. Bueno, aquí tenemos una etiqueta más compleja. Como pueden ver, aquí ya se declaran otras cosas como lactosa, fibra dietética, proteínas, sodio, calcio, vitaminas. Pero comentamos que solo vamos a tomar en cuenta tres parámetros. Uno de estos son los hidratos de carbono disponibles, este, las proteínas y las grasas totales. Todo lo demás lo vamos a ignorar. Entonces, vamos a hacer el cálculo para esta etiqueta. Vamos a poner 5.6 por los 4 más 3 de proteína por los 4 que dice la regla, más 1.8 de grasas totales por los 9 que dice la regla. Y eso nos da un total de 50.6, que es lo que pone aquí en contenido energético, 5.6. Este contenido energético, amigo, que te lo dan es para que tú puedas aplicar reglas de 3 y pues ahí tú veas más o menos a cuánto va a equivaler un bocado, ¿no? O cosas así, o cantidades más grandes, ¿no? Porque hay quien, pues ahora sí que de una sola sentada se toma todo el envase de leche, ¿no? Y este cálculo, pues, son para 100. Eso es asesino, ¿no? Eso es asesino, eso es Sí, asesino, ¿no? sí, Digo, sí, hay sí. gente muy golosa, muy golosa, Golosos, así, insaciables, ¿no? Igual con el insaciable. refresco, ¿no? Igual con el refresco, en lugar de tomarse un vaso, se toman toda la botella de 2 litros, ¿no? Ahí. Entonces, Sí, sí. para eso te sirve el cálculo sobre 100. Ujú. También, como en este caso de esta etiqueta, nos dan el cálculo para 2.240 mililitros, que es lo de un vaso. Ujú. Pero pues ya tú haciendo reglas de 3 puedes llegar a lo que es la cantidad de calorías por todo el envase. Algunos declaran todo el envase, ¿vale? Sí, sí, sí. Algunos sí lo declaran. Sí, sí. Fíjate que una vez yo tuve un alumno, estábamos haciendo una práctica en una escuela y yo les dije que tenían que llevar un envase de plástico, ¿no? De esos de PET, pero del ese rígido, ¿no? Del HDPE, ya ves. Y Sí, entonces, lo tenían que llevar porque ahí íbamos bueno, ahí íbamos a transportar algunas cosas. Pero entonces, los chavos, unos chavos, un equipo, me acuerdo que no llevó el envase y fue a la tienda y se compró de esos de leche, de esos que tienen hasta su asa, de esos de plástico. Y andaba uno de ellos, ¿no? Ahí tomándose toda la leche, ¿no? Se estaba tomando toda la leche. Que le digo, no te tomes tanta leche, te va a hacer daño. No, no, yo tomo leche todos soy un los días tomo becerro. mucha leche. Te va a hacer daño. Le digo, no, pero te va a hacer daño. Te echarás un vaso, dos vasos, pero no todo el litro, y menos de un jalón, ¿no? No, no pasa nada, profesor. No, nada más se lo terminó y ya después ya no lo vi. Y les digo, ¿y qué? ¿Dónde está su compañero? Y, está en el baño vomitando. ¡Ay, profesor! Sí, me acuerdo mucho de una ocasión porque la gente cree que la leche es así como, uy, no, o sea, no te hace nada. No, sí, sí, incluso llega a ser un poco tóxica, ¿no? Sí, porque Pero la gente, todo el mundo considera que es de débiles ser intolerante a la lactosa, ¿no? Porque ujú, ha estado mal empleado este término, ¿no? Están los que son claro, intolerantes, los que no toleran, pero nadita, nadita de nada de la lactosa, eso se les considera intolerantes, y después viene otro grupo en el que estamos la mayoría de las personas que somos maldigestores de la lactosa, ¿sale? Nosotros cuando somos bebés tenemos la enzima lactasa a todo lo que da, porque nos alimentamos exclusivamente de leche materna, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo naturalmente esa capacidad, ¿vale? Ya no tenemos la capacidad de producir tanta lactasa y pues nos vamos enfermando. Entre más grandes seamos, pues más difícil, ¿no? Pero no es así como que una regla que hasta los 21 años vas a tener tu lactasa en buenas condiciones. No, cada persona va perdiendo su lactasa al ritmo que dicte su genética, ¿no? Y es normal no tener claro.
lactasa, ¿no? Por eso la leche más recomendada para todos es la deslactosada, por esa situación. A menos que sean nórdicos, que ellos por un factor evolutivo sí toleran la lactosa, este, pues no hay manera de dejar de ser maldigestores, ¿no? Claro. Sí, por eso es que hay que reducir esa ingesta de lácteos, ¿no? Digo, Sí, a lo mejor puedes soportar uno, un poquito, ¿no? A lo mucho. Pero si quieres seguir tomando leche como cuando lo tomabas a los 8 años, pues obviamente que vas a estar muy mal, ¿no? Cuando termines de tomarte un vaso o dos, ¿no? Como antaño, ¿no? Que te sí. tomabas mucho vasos de leche o que te tomabas una gran cantidad de lácteos, ya sea queso, ya sea crema, ya sea mantequilla, pues a lo mejor lo que sí tienes que hacer es reducirlo en vez de tomarlo o de comerlos como los comías cuando tenías, cuando eras infante, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, amigo, regresando al tema de las etiquetas, pues esa es la manera en que se determina, ¿no? Pero hay que recordar los principios de la nutrición, porque todos nos ponemos a ver las calorías, pero se nos olvidan los principios de la buena dieta, ¿no? Más bien más que la nutrición. Que recordemos, es que la dieta sea variada, que la dieta sea suficiente, que la dieta sea balanceada y que sea compartida. Y ahora le vamos a añadir aquí en la fonda de Endor otro parámetro, que es que la dieta sea de calidad. Que esto de la calidad lo vamos a sacar de la clasificación NOVA que les dimos en el video pasado, ¿no? De los alimentos procesados, que preferentemente sean del grupo uno, ¿no? Todo lo que es la dieta tenga el 80% del grupo uno para que nuestra dieta funcione, porque de nada te sirve cuidar las calorías si no, pues si no le pones atención a lo demás. Ahora, hay casos, ¿no? Como el de los trabajadores de la construcción que dicen, no, esos no llevan su batido de proteína, llevan su coca de 2 litros y se la toman, ¿no? Ok, energéticamente no van a almacenar grasa, pero lo que sí va a estar pasando es que los picos de insulina que van a estar teniendo por tomar esas cantidades tan grandes de azúcar, pues van a ser unos golpes directos al páncreas, ¿no? Y pueden desarrollar diabetes. Aún así, aún con toda la cantidad de ejercicio que hacen, pues no van a poder librarla, ¿no? Sobre todo porque pasan mucho tiempo en ayuno, ¿no? O Claro, sea, llegan a trabajar, y no desayunan, llegan y desayunan hasta las 9, 10 ya que empezaron el trabajo, luego vuelven a comer como hasta las 6, pero así grandes cantidades o 5 de la tarde, entonces ya pasaron casi 7, 8 horas, y luego meriendan como a las 7, 8, y luego otra vuelta a más de 12 horas, y así se la pasa, ¿no? Y ese es el problema, que en realidad el páncreas no trabaja durante mucho tiempo y cuando trabaja le exigen demasiado, ¿no? Que son, como dices, los picos, y sí, ahí es en donde pues, en algún momento lo terminan agotando y es cuando ya las células beta de los islotes de Langerhans, pues ya ahí fue donde ya crack. no trabaja, pobrecitas, se nos van. Sí, amigo. Y bueno, también pues deben de poder, ahí esta parte es para ti, amigo. ¿Qué pasa con toda esa ansiedad que genera esto de estar viendo las etiquetas y estar pendiente y pendiente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué cuidados deben de tener nuestros amigos de la fonda de Endor? Pues fíjate que una de las cosas es que son pensamientos muy intrusivos, ¿no? Porque sí son altas cantidades bueno, más bien son pues niveles muy altos de ansiedad, en donde vemos que si las personas se vuelven muy aprensivas, pues entonces llegan a desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿no? Que puede llegar incluso a un trastorno de la alimentación, ¿no? Incluso hay gente que se vuelve tan aprensiva con la comida que, pues digo, desarrollan muchas veces anorexia o desarrollan bulimia, ¿no? Que ante esta situación, cuando se vuelven muy aprensivos, pues ya lo que no quieren es comer, ¿no? Ok, Y además, si lo tomamos en cuenta, que en las últimas fechas hay una preocupación excesiva por qué voy a comer, hay gente que saca las dietas keto, que algún día yo creo que tendríamos que hacer un programa de eso, ¿no? Las dietas ujú, keto, las dietas de la luna y que de las dietas de no sé qué, y que la manga, ¿no? Y en realidad, pues más bien esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos obsesivos que les puede llevar a algún tipo de trastorno de la alimentación,
pues en vez de ayudarles, lo que están haciendo es, digamos, alterándoles las funciones de cómo deben de alimentarse bien y obviamente pues van a tener van a desarrollar algún trastorno y no solamente mental, como te digo, los trastornos de alimentación, sino también físico, ¿no? Como lo que estamos hablando acerca de la diabetes, porque también hay un trastorno de atracones, ¿no? La gente muchas veces ayuna por mucho tiempo y cuando ya tiene mucha hambre, pues comen demasía y entonces ahí vamos como le pasa a los albañiles, pues entonces vamos a tener un cuadro de diabetes o resistencia a la insulina u otras cosas, ¿no? Entonces, el trastorno con respecto a la alimentación, pues sí se vuelve más bien, hay que revisar cuáles serían realmente las raíces de por qué la alimentación se vuelve tan importante, no, pero no la alimentación, sino que enfocan el problema en las calorías, ¿no? Porque en realidad no es que estén midiendo las calorías, están midiendo que no quieren engordar o que quieren bajar de peso, pero en realidad ahí es otra cosa, ¿no? Porque, como bien diría un maestro en la facultad, una persona que come demasiado, pues se siente vacía, ¿no? Quiere vaciar, quiere llenar ese vacío, ¿no? Y una persona que no come, pues, se siente llena, ¿no? De un anoréxico, se siente que ya está lleno, cuando en realidad no lo está, pero más bien eso tiene que ver con tu autopercepción, qué es lo que tú tienes cuando estás ingiriendo, si te sientes vacío o si te sientes lleno. Pero eso es otra cosa, tendríamos que ver que realmente vamos a ver que los problemas emocionales siempre están relacionados con un significado completamente distinto, ¿no? Que pues obviamente tendríamos que revisar con el psicólogo porque muchas veces son problemas emocionales los que nos hace confundir con la alimentación, ¿no? Cuál es el significado de la alimentación y qué tiene que ver con tu cuerpo. Ahí es lo que cada quien tiene que revisar, pero sí tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de algo serio, pero que también estamos hablando desde el punto de vista orgánico, ¿no? Desde el punto de vista del cuerpo, pero también tenemos que revisar qué es un significante de un problema que viene de antaño y que probablemente solamente lo estamos tapando con lo que sería el alimento. Y eso es lo que tendríamos que estar, pues que tendríamos que ver en terapia o que tendríamos que ver con un especialista de la salud mental, ¿no? Ok, amigo, pues muy interesante todo esto que nos puede causar, ¿no? Algo que aparentemente es útil e inofensivo como la revisión de etiquetas y de una buena alimentación. Cuando pues nos desequilibramos y le damos más peso del que debe de tener en nuestras vidas, pues hasta dónde puede llegar, ¿no? No, y puede llegar a cosas muy problemáticas, ¿no? Digo, Para el hay suicidio, gente que ¿no? de plano muere, ¿eh? Hay gente que sí, hay gente que tú ves las muchachas sobre todo, ¿no? Que clínicas por ejemplo, de anorexia, tú las ves, bien mal, ¿no? O sea, sí de plano, sí las ves, pobres chavas, ¿no? Sí las ves con esa carga de que no, es que voy a engordar, no, 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 es que yo no quiero estar gorda, pues sí, pero no manches, pesas 45 kilos, ¿no? Mides 1,75 y pesas 45 kilos, no manches, ¿no? Te vas a matar, no, 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 estoy mal, voy a engordar, ¿no? Y entonces ahí viene lo que sería el autoconcepto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente significa para ti el alimento o qué significa para ti el cuerpo gordo, ¿no? ¿Qué es lo que significa que les duele tanto, ¿no? Eso es lo que realmente habría que revisar. ¿Cuáles son esas líneas de significado que están relacionadas entre sí y que pues obviamente pues, van a tener pues digamos, afectaciones en la manera en la que comes, porque no es el alimento, sino lo que representa el Claro. alimento, lo que hace que las muchachas no quieran comer, porque en lo general les da más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Pero sí les da a los hombres, no es que no les dé, pero en general les da mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, cuando vemos hombres, en general más bien vemos hombres más obesos, ¿no? Que anoréxicos. Ujú. Eso ya es otro problema, ¿no? Que tendría que ver precisamente con esas ganas de estar come y come y come. Es lo que te digo, que a lo mejor esta persona se siente muy vacía, pero ¿qué es lo que en general tiene el alimento o qué representa para él estar comiendo? Porque a lo mejor no es el alimento, sino qué función tiene el estar comiendo, ¿no? Precisamente, ¿qué significa para él comer?
¿no? ¿Qué Ujú. significa? Por qué tiene que comer tanto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que caminar? ¿Por qué tiene que comer tanto? Si nos apegáramos a un enfoque, digámosle, psicoanalista, pues tendríamos que ver por qué se castiga tanto, ¿no? ¿Por qué se está castigando esa persona? Porque regularmente, pues, él toma mal estar obeso, ¿no? Digo, yo creo que la gran mayoría de los que tienen algún tipo de enfermedad de, digamos, de la alimentación, pues se podría decir que se están castigando, pero debido a qué culpa o qué falta es la que están cometiendo ese acto para poder evadir, ¿no? O para poder, sí, evadir lo que están realizando. ¿Por qué se están castigando y por qué evaden esa idea de que se están castigando? Ahí es la cuestión que tendrían que revisar, ¿no? Cuando hablan de por qué comen mucho o por qué comen tan poquito, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve otra cosa, ¿no? Ya no es nada más el alimento, sino que son otras cosas las que están relacionadas a por qué comen de cierta o de otra forma. Ok, amigo. Pues bueno, amigo, pues esperamos que esta charla les haya sido de utilidad a la persona que nos la solicitó. Estamos seguros que sí. Cualquier duda en los Sí, comentarios, no duden en consultarnos, tanto dudas de lo que es el cálculo técnico de las calorías o bien también algunas dudas sobre los trastornos de la alimentación, pues será todo un gusto para nosotros contestarles. También queremos darle las gracias por pues todo el apoyo que hemos recibido. Vemos que los temas de alimentación pues les gustan, aceptamos las sugerencias para hablar de ellos, temas de trastornos, de alguna otra cosa que ustedes quieran saber. Será un placer para nosotros compartir pues toda esa información y les pedimos como siempre su apoyo. Se despiden su amigo Maloch mi amigo Polo, nos y nos vemos en la vemos próxima hasta la próxima. emisión de mi canal favorito, La Fonda de... Nos vemos. Bye.